Muy buenos días a todos ustedes, qué bueno que se conectan en esta hora, en este tiempo que el Señor ha destinado precisamente para que cada uno de nosotros podamos escudriñar las Escrituras, podamos sacar la esencia de lo que habla la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que el Señor nos acompañe en estos minutos, para que en el nombre de Jesús podamos recibir una palabra que nos fortalezca, que nos anime, que nos levante y que aumente nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a escudriñar en esta mañana el libro de los Filipenses. El apóstol Pablo cuando escribió esta carta, estaba preso en Roma y la escribió más o menos, algunos eruditos dicen que la escribió entre el año 60 y 64 después de Cristo. Una de las palabras clave de esta carta a los filipenses es la palabra gozo, la cual se repite durante 8 ocasiones a lo largo de esta escritura de Filipenses. Dice la escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Indiscutiblemente que había una iglesia organizada en Filipos, donde había un pastor, había unos obispos y había unos diáconos. Estaba en una estructura como iglesia bien organizada. Una iglesia que fue fundada en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y escribe a cada una de estas iglesias dando consejos o tratando de resolver situaciones que se daban en medio de la iglesia. Dice aquí: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, porque en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Indiscutiblemente la corona de gozo que tenía el apóstol Pablo, aún estando en medio de las prisiones que estaba viviendo en Roma, era saber acerca de la comunión que tenían los creyentes que estaban en Filipos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo es muy clave para cada uno de nosotros, porque indiscutiblemente quien hace la obra en nosotros es el Señor. Quien hace la obra de santificación es Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, por lo cual nosotros nos consagramos y servimos al Señor. Y esa obra de perfección va paulatinamente en la medida que nosotros nos consagremos a Dios, busquemos a Dios en oración, busquemos a Dios escudriñando la palabra y en consagración a Él en santidad. A lo largo de la vida que Dios nos permite estar aquí en la tierra, Dios irá perfeccionando su obra en nosotros para que lleguemos a la estatura del conocimiento de Cristo, para que Cristo se vea reflejado a través de nosotros ante este mundo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Indiscutiblemente que la iglesia de Filipos estaba entrañablemente en el corazón del apóstol Pablo, de cómo a pesar de sus prisiones él se acordaba de ellos, y sus prisiones vinieron a ser como consecuencia de la defensa y la confirmación del Evangelio. Y un mensaje muy certero, muy claro, en específico para los filipenses, es el siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento,
¿Dónde encontramos ese conocimiento? En la palabra de Dios. Entonces les exhortaba a que ese amor creciera día más y más, ¿verdad? Y que se acercaran más al conocimiento del Señor Jesucristo. Que ese amor fuera reflejado siempre para buscar las cosas de Dios. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios nos forma, nos capacita para que podamos ir y cumplir el supremo llamamiento que tenemos en Dios, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y qué mejor que entonces a través de ese conocimiento podamos aprobar qué es lo mejor, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y que ese conocimiento nos mantenga de forma irreprensible delante de Él, llenos de frutos de justicia. Sigue diciendo algo de aquí en adelante el apóstol Pablo, que habla acerca de no misterio, pero algo muy lindo, cuando en referencia a la muerte, dice acá: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, las prisiones de Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea que antes que llenar la iglesia de temor y de estar amedrentados, lo que hizo las prisiones de Pablo fue que los hermanos cobraron ánimo y con denuedo, antes mucho más, predicaron el Evangelio. Y aquí hay algo indiscutible, que es que en la persecución, en la dificultad, más predicamos el Evangelio de Jesucristo. Cuando más nos aprietan, es donde más entonces damos ese... Es como usted cuando coge un limón y lo exprime, saca todo el jugo, el zumo del limón. Lo mismo pasa con la iglesia, los creyentes, cuando están pasando dificultad, cuando estamos pasando por tribulaciones. Sentimos como que nos aprietan, ¿verdad? Pero por otro lado, Dios está sacando de nosotros el sumo provecho, el sumo, ¿verdad?, de la esencia que hay en nosotros, precisamente para que después de la prueba salgamos con el poder de Jesucristo, ¿verdad?, a predicar la palabra de Dios. Algunos, y aquí en adelante habla el apóstol Pablo acerca de dos tipos de personas que predican el Evangelio. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, que no debería ser así, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Por tanto, entonces, tenemos personas que predican el Evangelio por contención, predican el Evangelio, ¿verdad?, por envidia. Pero hay quienes realmente predican y enseñan la palabra por amor de Jesucristo, por amor a las almas. De igual manera, entonces, concluye el apóstol Pablo y dice: bueno, ya sea de una manera o de la otra, Cristo es anunciado. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, sabía que la iglesia está orando por él, y la suministración del Espíritu de Cristo es la suministración del Espíritu Santo, orando para que Dios tocara los corazones de aquellos que lo tenían preso. Dice entonces: conforme, y esto resultará en mi liberación. Tenía fe de que él sería liberado de sus prisiones. Conforme a mi anhelo
y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Algo que tenía claro el apóstol Pablo es que ya sea que viviera o que muriera, su vida reflejaba a Jesucristo. Su testimonio de Jesucristo no había necesidad que fuera promocionado. ¿Por qué? Porque sus acciones como apóstol hablaban por sí solas. Y aún en medio siendo apóstol, no quiso ser de carga a la iglesia, sino que con sus mismas manos trabajaba y reparaba tiendas. Dice acá entonces: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es un versículo que nos pone mucho a meditar. Es un versículo clave que nos deja el apóstol Pablo a cada uno de nosotros, porque llega a tal grado de madurez en su vida espiritual el apóstol Pablo, que él dice: para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es anunciar el Evangelio, es dedicar mi vida a ayudar, a proclamar las verdades de Dios, es a ganar almas para Dios, esto lo es todo. Y el morir es ganancia, porque él sabía que si moría iba a la presencia del Señor como hoy creyente. Y lo explica más adelante diciendo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé en qué entonces creer. O sea, él decía: en la carne estoy siendo útil para el Evangelio, estoy ministrando, estoy enseñando la palabra de Dios, pero el morir, pues mucho mejor, porque voy a estar en la presencia de Dios. Entonces dice que es encontrar, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, está hablando de la muerte. Dice: tengo yo deseo de ya terminar esta carrera, y yo sé que muriendo me voy a estar con Cristo por una eternidad, ¿sí? Lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, él siempre pensaba en la iglesia. Y confiando esto que sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Él sabía que en algún momento tenía que partir, pero que todavía él iba a estar en medio de los hermanos para confirmar a muchos en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente, y luego viene el consejo del apóstol Pablo a los filipenses, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación y esto de Dios. O sea, finalmente él dice que bueno que ustedes se comporten como siervos de Dios, que guarden su testimonio, ¿verdad? Ya sea que estés presente o ausente, vivan una vida recta delante de Dios en santidad, ¿sí? Estén todos unánimes en un mismo espíritu, ¿verdad? Y eso es importante porque tenemos que tener la mente de Cristo, todos tenemos que tirar hacia un mismo lado. Unánimes en la fe y en nada intimidados. O sea, a pesar de que tuvieran tribulaciones con los que se oponieran a la predicación del Evangelio, en nada intimidados. No se debe sentirse amedrentados, sino más bien para ellos el Evangelio es perdición, pero para nosotros los creyentes es poder de Dios para salvación, tal como lo escribió a los romanos. Finalmente dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio el que padezcamos por el Evangelio,
Bienaventurados sois cuando os persiguen, decía el Señor en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, porque el glorioso Espíritu de Dios está en vosotros, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que está en mí. Por tanto, entonces, hermanos, este capítulo de los Filipenses nos llama precisamente a dos conclusiones. Número uno, de que ahondemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Número dos, de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y número cuatro, que podamos que se nos conceda a nosotros el padecer, así como Cristo padeció en la cruz. Pero por encima de todo, dos veces en este capítulo se nombra la palabra gozo. A pesar de las tribulaciones que el apóstol Pablo estaba pasando en las prisiones, él estaba pendiente de la iglesia de Filipos y mantenía el gozo del Señor. Recuerden, este es su programa Siendo Pastoreados por Él. Te habla el pastor Harold de la ciudad de Cali. Si necesitas oración nos puedes escribir al 315-283-4426, 315-283-4426. Nos puedes seguir también en el canal de YouTube. Tenemos temas, nos puedes ubicar como Pastor Harold Cisneros. Ahí nos ubicas de una, te puedes inscribir al canal. Tenemos temas sobre escatología, devocionales. Estamos ya poco a poco subiendo temas ya. Y bueno, espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Que el Señor les conceda las peticiones de su corazón. Nos vemos en otra ocasión, en otro programa. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao, chao.